al 24, ahí está el tema, así 9, la ley del perdón. ¿Y qué es la ley del perdón? Es una liberación de qué? De la energía. La liberación de la energía. Correcto. Todos al total 3. Vamos a leer lo que dice Mateo 5, 23 a 24. 1, 2 y a las 3. Padre, gracias, porque tú en esta mañana vas a abrir nuestro entendimiento y nos vas a hacer comprender las cosas desde el principio. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, ¿quién me dice, alguien que quiera participar de forma voluntaria, por qué Jesús dijo esta palabra en el templo? Por tanto, si traes ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué Jesús dice esta palabra en el templo? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? Recuerden que Jesús era un hombre que mientras vivía enseñaba. Él no iba hacia un púlpito a predicar, sino que el púlpito lo llevaba consigo. Si veía a alguien estando sembrando por ahí, de esa imagen sacaba una enseñanza. Si él veía un árbol, de ese árbol sacaba una enseñanza. Él predicaba mientras caminaba, mientras vivía. Y a su nombre. ¿Sí? Debemos entender esa parte que también es fundamental, ¿no? Ok, pero quiero que nos detengamos un poquito a comprender por qué Jesús dijo lo que dijo. ¿Alguien quiere? Sí. Sería porque el judío tenía como vida o como estilo de vida, pensar que solamente
Y también había la tipificación, los tipos de pecado contra Dios. En fin, habían hasta pecados que por si acaso. Y cada tipo de pecado tenía su tipo de sacrificio o ofrenda. Hasta ahí estamos claros. Sí, pero esa ley, la ley que fue dada a los judíos, se las vendió a los judíos que fue puesta por Dios. Era la única forma para que los judíos sometieran esa ley. Si dijeran esta ley la inventé yo, nadie iba para bola. Siempre esa ley, que hoy se sabe que la ley del judaísmo es una copia de Mesopotamia. Gracias a una ciencia que se llama la arqueología, se han descubierto muchísimos textos sumerios que datan de 5.000 años antes de la era abrámica, y se encontraron leyes escritas en escritura cuneiforme antes de que hubiese escritura como la que tenemos nosotros ahora. ¿Y qué ocurrió? Había leyes como la ley que citó el hermano Pablo, la ley de Talión, también ya existía en Babilonia, que lo que prácticamente da a conocer que fue una copia de los principios de la ley babilónica y se la adaptó a ¿dónde? A Israel, antes de que Israel fuese una nación como Israel tal. Eso eran los hebreos. ¿Qué significaba hebreos? Del otro lado. Se llamaba así a los iraquíes, los que se conocen como iraquíes. Los Irak eran los del otro lado. Cuando Israel venía los del otro lado del río, del Tigris, que era venía de dónde? De Irak. En ese tiempo tenía otro nombre. Amén. Tenía otros nombres como los persas, bueno, etc. Aquí estaba más allá, estaban los espartas, estaban los otros pueblos, estaban los caldeos, etc. En todo caso, de ahí la palabra hebreo. Hebreo significa del otro lado del río, del otro lado, significa hebreo. En ese tiempo, esas leyes fueron copiadas ¿de dónde? De aquí. De aquí copiaron esas leyes y establecieron ¿en dónde? En el pueblo hebreo. Eso no lo sabemos porque tenemos descubrimientos arqueológicos. Incluso en Tel Aviv, en el mismo Israel, hay un museo gigante donde están toditas estas tablillas escritas y lo que significan. Esto para contradecir que esa ley que fue dada, la ofrenda y los sacrificios, fue una ley dada por quién? Por Dios. No, esa es una copia mesopotámica. ¿Estamos claros? Hoy nosotros podemos reposar confiados y creídos considerablemente que esa ley que los judíos han mantenido por tantos siglos no es una ley dada por Dios. Esa es una ley de sometimiento. Esa es una ley temeraria y única en el mundo, por si acaso, única en el mundo. ¿Usted cree que Dios es un Dios de un solo pueblo o Dios es un Dios del mundo? Si la ley fuese, si el Dios tiene su convicción que el mundo es de él y le pertenece, la ley fuese para todo el mundo, no solamente para un pueblito. Como el pueblo de Israel se ha creído de la antigüedad hasta el día de hoy, que creen que ellos son el pueblo de
imperfecto. Qué cosa más absurda, ¿verdad? Si la ley fue dada por Dios, es perfecta porque fue dada por Dios. ¿Y el hombre por quién fue dado? Entonces, ¿por qué uno es imperfecto y otro es imperfecto? No tiene sentido, ¿verdad?, lo que dice el apóstol Pablo. Pero bueno, hoy entendemos a través de Jesús las cosas. Ofrenda no es un medio y no es un recurso para reconciliarse con el hermano. La ofrenda es un acto de gratitud. Por eso no corrigió, sino que él enseñó a sus discípulos, enseñó a su pueblo y dijo: cuando ustedes lleven su ofrenda, porque estaba viendo eso que pasaba en el templo, la gente no se reconciliaba con el hermano, se reconciliaba con Dios. Y eso lo hacemos cuando somos católicos o evangélicos, pentecostales, trinitarios, lo que ustedes quieran llamar. Cuando somos religiosos, cualquiera que sea la denominación, porque el religioso es aunque digan que es evangélico, es religioso. Simplemente hemos cambiado los fetiches. Antes, ¿qué era antes? Era cruz. Llegaba con la cruz por arriba y por abajo. Ahora, ¿con qué andaba? Con la Biblia, para arriba y para abajo. Antes, ¿qué era? Agua bendita. Todo era agua bendita. Compraba un carro, agua bendita. Compraba una casa, agua bendita. ¿Ahora qué es? Aceite. Todo es aceite. Póngale en aceite. Úsalo con aceite. Y a su nombre. Simplemente hemos cambiado de fetiche, pero seguimos siendo religiosos. Es una ley. ¿Qué es una ley? Algo que tiene que hacerse por principio. Es decir, no es un sentimiento. Por eso digo la ley del perdón. Porque no es un sentimiento. No es que yo tenga ganas de perdonar o pedir perdón. No es que a mí me nazca hacerlo. Es una ley, es un principio. Es una decisión netamente, como tú dices, moral. No tiene nada que ver con las ganas ni con el sentimiento. O no siento hacerlo, no tiene nada que ver con lo que siento, porque siento ese sentimiento. Recuerde que nosotros vamos aprendiendo que ¿quién cabalga sobre los sentimientos? Nosotros cabalgamos sobre los sentimientos, no los sentimientos cabalgan sobre nosotros. Amén. Estamos entendiendo esa parte, ¿verdad? Listo. El resentimiento, ¿es un sentimiento o no un sentimiento? ¿De alta frecuencia o de baja frecuencia? ¿Quién tiene el control si hospeda o no hospeda el resentimiento? Uno mismo. ¿Ve? Uno mismo. Pero el capricho y el orgullo te hace retener ese sentimiento. Pero entiende que cuando tú retienes ese sentimiento de baja energía, lo que estás poniendo es un tapón. ¿A dónde? Al canal de bendición. Al canal de bendición. Por eso yo creo que usted tiene una palabra clave como una parte de palabras técnicas aquí. Tiene la palabra recipiente. Porque voy a hablar mucho de recipiente en la acción 9. Recipiente. Correcto. Entonces dejamos claro que la ofrenda no es el medio, no es el recurso, sino que es una forma de agradecerle al Padre por tanto que nos ha dado. Y la reconciliación jamás es contra Dios, porque aunque muchos digan que contra Dios se peca, contra Dios no se puede pecar directamente, sino indirectamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo ofender a Dios. ¿A quién ofendo? ¿A con quién pego? ¿A quién robo? ¿A quién miento? ¿A quién violo? ¿A quién asesino? Siempre será con mi hermano. Claro, a través de mi hermano, ¿a quién llego? Al Padre. Porque en cada hermano está reflejado ¿quién? Dios. Porque recuerden que en la acción 1, ¿qué entendemos en la acción 1? Nosotros somos hijos de Dios y coexistimos con el Padre eternamente. Usted es un ser eterno y siempre va a coexistir con el Padre por la eternidad. Es un permanente presente. Siempre, siempre usted va a coexistir con el Padre. Por lo tanto, el Padre está en ti. En cualquier persona.
Jesús dice, nadie viene al Padre sino a través de mí, a través de ti, a través de ti. Claro, ahí nació la mediación, porque se creó toda la cultura de mediador. Amados hermanos, debemos entender que nosotros somos el vehículo y el medio para llegar al Padre. Nadie que haga una ofensa contra su hermano crea que lo está haciendo directamente con Dios. Lo está haciendo directamente al hermano e indirectamente a quién? A Dios. Pero usted no quiere reconciliarse a quien lo ofendió. Si yo defraudé al hermano Jesús, dice Jesús, no la ley dice otra cosa. La ley dice que a través de la ofrenda te reconcilia. Jesús dice, no, antes de poner tu ofrenda, reconcíliate con Jesús y ponte a cuenta. No sé qué dice ponte a cuenta. Pero en otros términos, en otros textos, dice ponte a cuenta. ¿Qué significa? O sea, Jesús, yo sé que tengo $500, hermano, no puedo pagar. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué tal si me das 5 veces más? Tengo que ponerme a cuenta con él. Amigos, hermanos. Pero si yo no me reconcilio con él, no puedo reconciliar con Dios porque él coexiste con el Padre. Entonces no puedo al mismo tiempo estar mal contigo y al mismo tiempo estar bien contigo. ¿Y qué hacen los religiosos? De cualquier vida que sea. Bueno, cuando digo religiosos, algunos piensan que son musulmanes, algunos son judíos o católicos. No. Puede ser un poquito más. Un religioso pasa aquí horas orando en el altar sudadito y al mismo tiempo tiene un problema serio con su familia. Si yo no pudiera ser un pastor mucho tiempo, lo saben o no es así. Nosotros en las enseñanzas de Jesús entonces sabemos, pero muy profundamente, que no podemos estar bien con Dios y al mismo tiempo estar mal con nuestro hermano. Estamos mal con quién? Con Dios mismo. ¿Alguna pregunta de aquí? La ofrenda no es el medio, no es el recurso, es el hermano. Lo que a Dios le importa es que te reconcilies con tu hermano. Luego pon tu ofrenda como un acto de gratitud, porque quieres reconciliar. Por ese agradecimiento, porque vas a estar libre. Porque eso precisamente es el perdón. La reconciliación a través del perdón, ¿sabe qué es? ¿Qué es esto? Liberación. Recuerden, amados hermanos, que el propósito de Jesús en esta tierra es nuestra completa o salvación. Liberación. De hecho, está en el mismo evangelio cuando Jesús dice: si ustedes permaneciesen verdaderamente en mis enseñanzas, y dice en este contexto, dice que Jesús hablando de los judíos que habían creído en él, así comienza el texto, Jesús hablándole a los judíos que habían creído en él, cosa durísima. Creer en Jesús era durísimo siendo judío. Pero ¿qué pasaba? Escuchaban a Jesús y luego iban a las sinagogas y luego iban a la ley, porque el judío no se puede desprender de la ley y de los principios que él genera. Entonces, viendo Jesús esto, que estos judíos creían en sus palabras, salían convencidos con su enseñanza, pero seguían haciendo las mismas prácticas religiosas, les dijo a ellos, si ustedes permaneciesen solamente en mis enseñanzas, así, eso significa verdaderamente, si ustedes solamente se dejaran enseñar por mis enseñanzas, entonces recién, ¿qué serían? Sus discípulos. Muy bien. Y una vez que sean mis discípulos, ¿qué va a pasar? Van a conocer la verdad. Y esa verdad, dice Jesús, os hará libres. ¿Se dan cuenta? No podemos ser al mismo tiempo religiosos y escuchar y creer las enseñanzas de Jesús. O en lo uno o en lo otro. Como Dios estaba en ese contexto, ahora o somos recipientes donde el agua fluye, pues damos fluye y tapamos. Así es. Los que habían creído en él, que eran muy poquitos, ¿verdad? Eran muy poquitos, correcto. Porque Jesús y la ley son dos cosas distintas y contrarias. Por eso la iglesia religiosa evangélica, ¿qué dijo? Le puso la ley y luego inventó la gracia. Y dice, no, estamos en la antigua la gracia. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús son contrarias a la ley. No me quedó otra para relacionar la ley con Jesús, porque nada que ver.
entendemos entonces que el perdón es una ley en el ser humano crístico. Correcto. Vamos a con la introducción, ¿no? Porque recuerden que vamos a ver la introducción y la parte 1. Introducción a la acción 9. Esta es introducción a la acción 9, no a la primera clase, a la acción 9. El concepto fundamental, la liberación. ¿Cuál es el concepto fundamental? No la salvación. ¿Por qué no la salvación? No a salvarnos. Jesús vino a despertar corazones, a liberarnos de nuestros miedos y de nuestros egos, sobre todo nuestros miedos. Esa es la obra de Jesús. Nuestra liberación será, mi promesa es que serán libres. Alabado sea Cristo. ¿Por qué no creemos en la salvación? Porque la salvación, ¿qué tiene que haber para la salvación? Tiene que haber condenación, tiene que haber infierno, tiene que haber todo esto. Porque entonces la salvación sin esto no tiene fundamento. Porque ¿de qué son salvos los que creen en la salvación? De esto, del infierno y de la condenación. De hecho, Jesús nunca habló de condenación. Nunca habló de condenación. Incluso una mujer pretendiendo que se iba a ser condenada. Jesús dijo: ni yo te condeno, mujer. Yo no he venido a condenar al mundo. Y a su nombre. Alaba a Cristo, si es los judíos creían que era el Mesías. ¿Y qué venía el Mesías a hacer a la tierra? A condenar al mundo, a separar a los buenos de los malos. Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo. Tremendo. Ok. Por lo tanto, nuestra liberación, ¿a través de qué se logra? De la acción 9, del perdón. El perdón es el acto legal. Miren que digo la palabra legal. ¿Qué significa legal? No emocional. Y espiritual, de cancelar una deuda. Psicológicamente, cuando guardas rencor, cuando guardamos rencor, mantienes un vínculo energético y mental con el agresor. Hay un vínculo. Ahí es como una cadena que te tiene atrapado. El acción 9 rompe ese vínculo, permitiendo que la energía que gastaba en el odio o en el dolor que regrese a ti para ser usada en tu misión competente y tu manifestación. Los 3 pilares de la acción 9: perspectiva psicológica, higiene mental. El perdón es un proceso de regulación emocional. Al perdonar, apaga el sistema de alerta que se llama estrés crónico de tu cerebro. Hay mucha gente enferma mentalmente. Y cuando se enferma mentalmente y genera el cortisol, genera ese estrés crónico, ¿saben para qué viven? Viven para la venganza, viven para cobrársela, viven para hacer daño. Su mente comienza a maquinar: ¿cómo hago que le duela? ¿Cómo hago que sienta dolor por lo que me hizo? ¿Cómo hago? Y comienza una herramienta poderosa de la murmuración. No quiero solamente yo odiarte, quiero también que los que yo amo también te odien. Y comienza la murmuración. Odio a ese ser, odio a ese hombre, me hizo esto y lo odio. Y no me basta con yo odiarlo, también quiero que mis hermanas lo odien. Y comienza a murmurar.
mental. Esto está apoyado en la psicología de tres grandes autores del libro y padres del psicoanálisis: Freud, Kant y Jung, por si acaso. ¿Sí? Dígame. Así es, yo me solidarizo. No, es tu libro. Listo. El perdonar no es olvidar el hecho, es quitarle la carga emocional a quién. A ese recuerdo que te dañó, a ese recuerdo que te perjudicó, etc. Es pasar del papel de víctima, locus de control externo, así lo llama la psicología. Locus de control externo es cuando tú defiendes que tienes la razón y que tu resentimiento tiene valor, tiene valía, tiene un verdadero justificativo. Y tú quieres demostrar que tu postura es correcta. Entonces tu cerebro está contaminado con ese dolor que sabotea tu entendimiento creyendo que tienes la razón de estar enojado, bravo, amargado. Y eso se llama en psicología locus de control externo. Al de dueño de tu paz, locus de control interno. Bien. Tú decides. Tú decides. Tu locus de control externo y tu locus de control interno. Tú decides. Tú decides si estás enojada con ese profesor que dejó a tu niña de año, a tu niña de edad, a ese personaje que te botó a tu hija del trabajo, por ejemplo. Porque ya puede ser la realidad. Tú verás si tú odias y justificas tu odio. O simplemente te liberas de esa energía. ¿Sí? No hay justificación para estar dolidos y resentidos. Si hemos entendido la axioma 9, las enseñanzas de Jesús. Ya no es un sentimiento, es una decisión. Si nosotros queremos, ¿cuántos quieren convivir con la enseñanza de Jesús? Aquí la serie está cambiando para muchos. Siempre uno tiene que pensar positivamente, aunque las cosas no salgan como uno quiere, porque la vida no es llevarla como uno quiere, sino como uno mismo que como uno debe de llevar la vida. Bueno, me botaron del trabajo, me puede ir mal, me puede ir bien, pero siempre cuando el tiempo que te botan de un trabajo, de vacación lugar, siempre uno debe pensar, no, me va a ir mucho más mejor que ese lugar que está. Y siempre debe pensar eso. Así es, siempre. Muy bien, a eso se llama axioma 5, la ley de la certeza. Optimismo. También le he puesto ley de la certeza, porque el optimismo debe ser tu ley. Todo lo que nos pase, por muy mala que sea la intención, por lo que nos pase, tiene que ser para mejor. Tiene que ser para bien. Aunque aparentemente no nos veamos así, tenemos que demostrar, y es el Padre, que es para bien. Yo no sé si se puede proceder a otra parte que llamó la atención, una parte que tiene ella dice, el perdón será tolerante y el espiritual será una deuda. Dice, psicológicamente, cuando guardas mejor, mantienes un vínculo energético que está con el agresor. Significa que si alguien vivió y yo estoy resentido con esa persona que vivió, el resentimiento no me queda a esa persona más bien me haga más. Lógico, te habla energéticamente. En psicología dice que te aspira el cerebro de tal manera que ya no vivas para ti, sino que vivas para hacer daño. Aunque tú digas, no es para hacer daño, es para hacer justicia. Confunde venganza con justicia. Confunde el deseo de que sienta dolor como tú sentiste dolor. Es decir, y con eso comienzas ya a vivir. Comienzas a, si estás estudiando algo, tu mente te manda para acá. ¿Y qué tal si haces eso? El sabotaje del cerebro. ¿Y qué tal si te mandamos esto que se va a incomodar? ¿Y qué tal si yo, una amiga de él, de ella, o de mi jefe, de mi jefa, de quien sea, de mi compañero de trabajo, le hago que le mande una broma de mal gusto, qué sé yo, o una intriga? Es decir, comenzamos a desgastarnos energéticamente, ya no a pensar en lo positivo, como dice Darwin, sino en lo negativo. Mi oración es, Señor, perdónanos, y que esa
justificación está allí. Es que me quitó mi hijo. La justificación. Y para mí es justificable. Amén. Pero no te deja de estar atrapada y te estanca espiritualmente. Solamente debemos entender que la venganza es un estancamiento energético. Te consume. Te consume. Y a pesar de que te vengues con tus propias manos, no eres liberada de tu tristeza y de tu dolor. Es más, lo agudiza. Es un engaño que vamos a sentir liberación, pero no sentimos liberación. La venganza no nos libera. Lo que nos libera es el perdón. Aunque creamos que nos libera, no nos libera, nos ata más. Esa era antes la postura de uno, pensando que el rencor y el odio era pagarle, como esa persona que me hizo daño, pagarle con creces. Pero mira que hoy día justamente darle gracias a Dios del Espíritu Santo, es todo lo contrario. Cuando pensamos nosotros de liberarnos de esa persona y como quien dice, hacerle sentir peor, el mal también era para nosotros mismos por la vigilancia. ¿Qué decía la ley? Supuestamente dada por Dios. La ley del talión. ¿Qué decía? ¿Qué dice la ley? Que cuando alguien mataba a tu hijo, tú que eres padre, ¿qué podías hacer? Matarle un hijo también al asesino de tu hijo. Eso es lo que dice la ley del talión. Eso está tipificado en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Y Jesús qué dice? Lo contrario a eso. Lo que dice no es que Jesús da la verdad de interpretación. Interpretación es lo contrario. O sea, si merece interpretación. Correcto. Y ese es un relato, ¿verdad? La curación simplemente es pasar el papel. Bien. No olvidar el hecho es quitar la carga emocional al recuerdo. Es pasar del papel de víctima, loco de cultura externa, al rol de culpable, loco de cultura interna. Regresamos aquí, ¿verdad? Perspectiva crítica, el punto B de esta introducción. Perspectiva crítica, enseñanza de Jesús. Mire que como perspectiva no cristiana, sino crística. Esto para dar a entender la gran diferencia de lo que es cristiano y crístico. Cristiano, lastimosamente, ni siquiera deberíamos usar crístico, basta con usar cristiano. Pero la palabra cristiano se infectó. Tanto así que ahora cristiano es un religioso más. No hace la diferencia. Muchos dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiano. El católico que dice, yo soy cristiano. El testigo de Jehová, perdón, el Jesús solo que dice, yo soy cristiano. Todo el mundo es cristiano. Pero convierte que viene la ley, la gracia, las palabras de Pablo, el pensamiento judío, el pensamiento griego, el pensamiento romano, es una mezcolanza, es un champú, es una lavaza de filosofía. En cambio, cuando digo crístico, estoy dándome a entender solamente y únicamente en la enseñanza de Jesús. Crístico. Si permaneciesen en mis enseñanzas, dice Jesús. Si fuera únicamente
escucharan a mí, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Alabado sea Cristo. Entonces, la perspectiva de Jesús crística, a su vez, ¿no te parece? Enseñanza de Jesús. Cuando digo perspectiva crística, ¿qué digo? Enseñanza de Jesús. Si digo perspectiva cristiana, vamos a confundir que es toda la Biblia, porque el cristiano dice, habla la Biblia y dice, aquí Dios dice, ojo por ojo y diente por diente. No, aquí dice la ley, Moisés. Aquí no dice Dios, pero el cristiano religioso, toda cosa es Dios dice aquí. Como que si la Biblia toda fuese, como lo creemos, palabra de Dios. Entonces, todo donde abre, ¿quién está hablando? Dios. Pues una vez había un hombre, pastor, que me dijo que todas las palabras de Dios. Y así estaba así, le digo, a ver. Y le habla bien, dice, toma mucho vino. Toma mucho vino. Le digo, Dios dice que tome mucho vino. No, dice, pero es que ahí está hablando a Timoteo. Ya. Entonces aquí predica la palabra en tiempo y en todo tiempo. Porque cree que podíamos predicar la palabra en todo mundo, que ocupar, que un quitando la paz a la persona. Porque aquí dice, predica en tiempo y fuera de tiempo. Le digo, ¿y a quién quiso lo está diciendo? A mí, o no es a Timoteo. O sea, cuando le conviene, sí es a Timoteo. Y cuando no, sí es a todos nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Así cuando confundimos estas cuestiones que es muy importante diferenciarlas, mis amados hermanos. Cuando hablo de crístico, hablo estrictamente a la enseñanza de Jesús. Incluso mismo Jesús decía, Jesús, venga, aquí escrito está. Y eso que decía, sí, escrito está. Pero yo digo otra cosa. Yo digo esto. Y ahí es cuando el judío se gritaba, ¿verdad? ¿Quién es este hombre? Hijo de ramera, que se opone, que contradice a la misma palabra de Dios. Y Jesús dice, yo soy la palabra de Dios. Terrible eso, la verdad. Jesús de verdad que duró mucho. Jesús duró mucho. Dime. Algo así. Es decir, ahora yo hoy en día nace una perspectiva para mí. Mi deseo, mi ambición no debe ser mejor que mi vida, no debe ser Cristo, exactamente. Encarnar la enseñanza de Jesús y vivir bajo él. Jesús enseñó que el perdón es la condición para la fluidez de la gracia. La fluidez de la gracia. No se olviden de eso. Mateo 18:27 dice, habla de soltar la deuda. Si no sueltas la deuda ajena, te quedas atrapado en la frecuencia de la escasez y el juicio. Mira lo que dice Lucas 23:24. Jesús perdona unilateralmente. No sabe lo que hace. Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Demostrando que el perdón es una decisión soberana, que no depende de otras cosas. Aquí se fue el completo. Que no depende de nada. Es una decisión que no es decir, a ver, Jesús tenía razón para mandar juicio o no. Jesús, en la cruz. Si quería decir, quería mandar a un maremoto y barrerlos con todo. Los aniquilaba. Pero él decidió perdonarlo. Y él asumió perdonarlo justificándolo, diciendo porque no saben lo que hacen. En cambio, el no perdón es igual, pero al revés. Es justificar el por qué no te perdono, el por qué no lo dejo pasar por alto. Es justificar tu emoción de baja frecuencia. Es justificar el que tu resentimiento tiene justificación, tiene razón de ser. Yo estoy en lo correcto. Tú estás equivocado. Yo estoy en lo correcto de que esta persona tiene que pagar. Y justifica tu cerebro que tiene que pagar, que tiene que escucharme, tiene que sentir. Pero es vuestra decisión. Asimismo, el perdón es lo mismo, pero al revés. Es buscar una
un dormir espiritual. El ladrón que está dormido tan espiritualmente que piensa que quitándole a mí una moto, él va a ganar una moto. Y no saben que, como ya hemos aprendido nosotros, ¿qué es el universo? ¿Qué es nuestro presente? Es nuestro reflejo de lo que somos. Si a mí me robó una moto, perfecto, a él no solamente le van a robar la moto, a él le van a robar muchísimas cosas más. Le van a robar cosas que sí tienen valor, como la paz. Ese hombre ya dejará de estar tranquilo, perderá la paz, andará intranquilo, ¿sí? Y todo lo que tiene también le será quitado y arrebatado, porque es un reflejo. En cambio, si a mí me quitan una moto y mi moto es de 150, cuando tenga otra ya no será de 150, será de 250, será de 50 y será más bonita. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Aquel que pretende hacerme daño, aunque el fin sea hacerme daño, y yo vivo agradecido, eso que aparentemente fue para mal, ¿en qué se transforma? Para bien, ¿en función de qué? De mi propio reflejo, de la acción a 5, la certeza. La certeza es que si por alguna mala acción de alguien me eliminaron de un trabajo, y no fue por mi falta de competencia, fue porque alguien habló mal de mí, alguien me puso una trampa, alguien fabricó algo para que me votara, no me está haciendo un daño, me termina haciendo un bien, un favor, y a esa persona le termina yendo muy mal, y no es porque yo deseo que le vaya mal, es la acción mandó, la ley justa, como lo que decía él, la ley justa, ¿sí? La ley justa.
y que no sirva para nuestra convivencia. No puedo decir, a mí una persona me dijo, porque si tú comienzas a hablarle cizaña a él, por ejemplo, si yo digo, vamos, ¿quién será el sábado? ¿Será ella? Y comienzo a decir a la hermana allá, a la hermana acá, ¿quién será? Y comienzo a meterle cizaña en su corazón. Simplemente confrontar, decir, dime la verdad. ¿Qué es mi conmigo? Yo sé que tú no mientes. Y si tú no tienes mi confianza, yo lo voy a hacer. Perfecto. Entonces viene y él me dice, me confiesa que sí. Le ha dicho a otra persona que puede tener comida. Digamos que eso pasa. Es difícil, va a pasar. Correcto. Entonces vengo y tú dices, chañaño, perdóname, es que la verdad es un sazón medio raro, no me gusta tu comida. La verdad es que cometí el error de comentar a otras personas. Y bueno, perdóname, de verdad que se me fue la lengua. Yo te perdono. Y esa acción que no es un delito, ¿es meritorio para que yo no pueda entrar a mi casa ni que ella le pueda dar de comida? Lógica pura. No es un delito, no es algo grave. Puede entrar en la reconciliación, ¿sí me explico? Ahora, vamos con los préstamos. Tú me prestaste $5 y no me pagaste. Perfecto. Y yo te confronto, Jesús, me pagaste $5, me dijiste loco, tú me pagaste. Chuta, cañaño, discúlpame. Yo te voy a pagar y me pagas después de un año. Yo lo perdono por ese atraso. El atraso es el error, ¿sabes? La acción doméstico. Significa que no le puedo volver a prestar nada. Si ya lo perdoné, ¿qué dicen ustedes? Mañana cuando tengo una necesidad, no lo voy porque lo perdoné. No, pero ya cuando hablamos ya de delito, cuando hablamos de $500, algo mayor, ya no es una acción meramente, ya se conforma en un delito de abuso de confianza. Ya no, $500, y lo veo que no me quiere pagar y porque estoy bravo. Ya aquí estamos hablando de otra cosa, te perdono, te desarmo mi carga, me olvido de tu deuda, pero eso sí, ni se te ocurra prestarme un centavo. Tenemos que ver también la dimensión de las acciones que no sean graves y peor que rayen a delitos. Cuando ya es delito, cuando ya es robo, tenemos que actuar en justicia y ley. Para eso están las leyes. Amén, amados hermanos. Pero son acciones, no podemos nosotros por meras cosas. Por ejemplo, es como por ejemplo una pelea de novios, de esposos, y porque simplemente, dígame un error de pareja, algo sencillo, doméstico. Se encontró con una chica en el parque. Ya listo, ustedes son grupos. Y encontraste a Jesús que estaba en un bar negociando con una chica. Por ejemplo. Pero Jesús se encontró con una amiga, hola, ¿qué tal? Se para a saludar, todo eso, injusto, Marianita, pasó el gusto yo. Y le sonrió, ¿verdad? Porque Jesús le dice, pues si fue una amiga que me encontré casualmente, iba a pagar la luz y me la encontré. No, que por aquí te podía ir y llegaron a ofender. Entonces la noche viene Marianita y reflexiona y dijo, no, la verdad que debí escuchar a Jesús. Bueno, y luego se pide perdón, se disculpa. No significa que no le quede estar juntos. Ya no le quede estar juntos porque lo perdonaste. Yo he enseñado que perdonar no es igual a reconciliación, ¿sí es verdad? Yo puedo perdonar y al mismo tiempo reconciliar. Pero esa acción tan doméstica, ¿será meritorio de que no se reconcilie? ¿O será reconciliable? ¿Qué dicen ustedes? Exactamente, porque no es un delito ni es algo grave, es algo doméstico. Pero si estamos hablando de que Jesús le traicionó, que comprobó que fue una traición, ahí sí Marianita ha llorado, ha sufrido, le ha dolido en su corazón, pero como la ley de creación 9 dice, perdona, no perdona. Ya no me permití que este dolor me calcoma, ya no voy a provocar de que la nueva pareja sufra, porque se metió en mi relación, y voy a hacer que ella sufra y pague. No, sencillamente tú descargas esa energía, lo perdonas, y eso no significa que vas otra vez a comer. Ahora, que puede ocurrir una reconciliación después cuando sale en su corazón. Me doy a entender, pero no tenemos que ver si la ofensa es algo doméstico, algo grave o un delito. Sí, vamos para acá primero. Entonces quiere decir que, por ejemplo, cuando alguien de hecho alguna confianza que puede ser efecto de una persona, cuando hablas de eso, cuando Jesús dice a Pedro, perdona las deudas, es decir, habla mucho de eso, Mira, ahí hay una cosa bien fea ahí, marica.
Cuando Jesús habla de números, por ejemplo, la palabra 7, una vez le dijo a Naamán, yo me acuerdo que en esta película que dice que Naamán, ¿cuántas veces se lavó? 7 veces, ¿verdad? Mira, dice que fue a lavarse 7 veces al río. Y en la película sale que Naamán una vez y otra vez, 7 veces. Cuando la palabra 7 de número en un hebraísmo significa completamente, es decir, que se sumergió en las aguas completamente, eso significa 7 veces, es decir, completamente. Cuando Jesús dice 70 veces 7, te está hablando con una palabra que se llama hipérbole, que es una exageración a decirte, perdónanos de todo tu corazón, completamente perdona. Que no te quede pero ni así de resentimiento. Zambúllelo en tu perdón, exactamente, completamente. Pero nosotros hemos interpretado, como somos occidentales, pues hemos interpretado la palabra oriental occidentalmente. Nosotros creemos que es 70 veces está contando. Ya llevas 300 veces, falta una. O sea, no, es completamente. Y no es siempre, no, completamente. ¿Sí? Completamente. Es lo que Jesús realmente quiso decir con su palabra. ¿Sí? Usó un hebraísmo porque era judío. Bien, en todo caso, debemos entender entonces que el perdón es algo muy grandioso y que es una energía que la utilizamos ¿para qué? Para liberarnos. Cualquier persona que esté resentido con cualquier hermano, y cuidado pensar que su hermano es de la iglesia o el prójimo. No, su hermano es el que está aquí y el que no está aquí. Su hermano es cualquier persona. Y también nosotros, mira, cuando hacemos un juicio, vamos a decir que alguien mató a una persona. Escuchen esta parte que es importante. Ojo, hermanos. Ojo. Cuando un juez, buen juez, y lo notifica la ley, va a juzgar un asesinato. No solamente mira el hecho del asesinato, ¿qué más mira? A ver. ¿Con qué lo hizo? Ya, principalmente no es con qué lo hizo. Eso es para condenación. Sino, ¿cómo lo hizo? Ese cómo lo hizo juega un papel muy importante. Si fue por defensa, si fue premeditado, si fue un momento de ira, si fue un momento de todo esto. ¿Estamos claros? ¿Qué pasa si el asesinato, que fue el mismo asesinato, fue planificado con mucha anterioridad, calculadito? Ya había comprado hasta donde envolverlo, ya había hecho un hueco por acá para enterrarlo, es decir, y el juez se detecta que lo mató y tenía todo planificado, versus ahora con otra caso. Fue una riña entre los dos, y un momento de enojo, el otro sacó un puñete, ¡pum! Y lo noqueó, cayó al piso, ¡pum! La riña lo mató. No fue planificado. Si ven, y miren, el mismo asesinato, la condena no es igual. ¿No sabían ustedes eso? Sí sabían. O sea, si es con alevosía, si es con premeditación, etc. Incluso si es así, hasta puede salir hasta liberado, porque fue un accidente, fue un asesinato culposo que se llama y apenas son 2 años. Con una buena conducta pagas 1 año, y con plata pagas 1 año, etc. ¿Cuánto más cuando nosotros, entre hermanos o vecinos, en un acto de enojo, nos ofendemos? Pero una cosa es que te insulten con la cabeza fría y otra cosa es que te insulten por un enojo, por una ira que llevas en ese momentito. También nosotros que tenemos que ser sabios para entender si una persona me insulta, en qué estado emocional estaba. Tú y yo nos hemos insultado feamente en el pasado, pero yo no puedo tomar en cuenta tus palabras porque lo estaban diciendo en un momento de enojo crítico. ¿Cuánto dicen amén? Un ejemplo. Nosotros que nos mandamos, tú te vas a pelear.
Pero ese es el problema de quien se enoja. Correcto, correcto, correctísimo. Si él me insultó con palabras agraviantes, pero en un momento de ira, yo diría, tranquilo, ñaño, usted todavía le falta muchísimo cabalgar sobre sus emociones. Aún la ira lo domina. Ñañito, te estás jodido. Yo tranquilo que conmigo no ha pasado nada. Perfecto, pero puedo ver su esencia. Pero no es como decir yo sentirme mejor que él. Es decir, porque él está crudo en esa área y puede que tú estés crudo en otra área y estés peor que esa persona. No es que esa persona está mal y yo estoy bien. No, somos un montón, un cúmulo de emociones. Amén. Y puede que la mía sea la ira, pero puede ser la tuya sea la melancolía, o puede que sea la tuya sea el resentimiento, o la tuya otra cosa. Es decir, no es que no tengo que calificar de que tú estás mal y yo estoy bien. A raíz de un agravio. O condenarlo por un agravio. Exactamente. O por un desabrupto. En un enojo, ¿cuántos amigos no se han pegado a dar puñetazos? ¿Y qué se dice cuando se están peleando? Oye, yo te quiero mucho. No, se dice de torito, ¿sí o no, verdad? Y el otro día comentar, puta ñaña, ¿verdad que? Perdóname, ñañito, yo te quiero mucho, te das cabecito y abrazo. Y te salen a pegar las piñazos. Así es. Hasta los animales pasan. Correcto. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que ustedes entiendan y esta filosofía de Jesús. O justifican su enojo, o justifican su perdón. ¿Qué hace un crítico? Justifica su perdón. Justifica su perdón. Justifica su perdón. No se olviden, hermano. Pero en todo caso está en su propia voluntad. Está en su voluntad. Si ustedes, lo único que sé es que si ustedes justifican su enojo, su resentimiento, su dolor, su bendición se va a estancar. Terminamos. La última perspectiva para terminar. El axioma 9 es el filtro de limpieza del recipiente. Correcto. El axioma